Hola, somos Maurice y Katia y en este canal estamos construyendo nuestra autocaravana para empezar a viajar, pero hoy es un día especial. Sí, está grabando. A ti, lo linda que está ahí, mira qué linda está la Trinita. Y regañándome como siempre. Claro. Nos vamos ya, con las maletas sin hacer y todo, ya nos vamos. Bueno, ya tenemos gasolina y ya tenemos el mapa diciendo dónde vamos. Catrinita no sabe dónde vamos, pero yo sí. ¿Estás lista, Catrinita? Estoy lista para la sorpresa. Yo también te quiero. Bueno, desayuno, almuerzo. Nunca falla. Ya casi estamos acabando el desayuno. Con el waffle se acaba y continuamos el viaje. ¿A dónde vamos? No sé todavía, ahí sigo conduciendo. Para el sur. Estamos actualmente en el estado de Alabama, pero si nos desviamos un poquito está Luisiana a la derecha y la Florida a la izquierda. Así que esto puede cambiar en cualquier momento. No hay ni un cartel en la carretera que diga para dónde vamos. ¿Ustedes se recuerdan cuando fuimos para Nashville al cumpleaños de Mau? Él, cuando todavía quedaban 100 millas, dice, ah, mira Nashville, 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 Nashville. Aquí no, nada, dicen nada de dónde vamos. Mira qué puente vamos a cruzar, ¿verdad? ¿Le parece correcto? No te pongas nerviosa que vamos a cruzar un puente No me parece correcto. que mide 300 metros de altura. No lo digo. 357.000 metros de altura. La Trinita está nerviosa. Está tensa. Vamos a tener que subir de machanzada porque casi... Ahora ya de ya. No quiero frenar. No, necesito que conduzcas tú aquí. Me asusta demasiado. Yo no entiendo ese nerviosismo tuyo. Ya no pasa nada, mi vida. La Trinita tiene un miedo que se caga a los puentes y a las alturas. Aquí no estamos muy altos, pero allá se pone un poco más alto. No me gusta que estamos parados aquí en el medio de la carretera. Y los carros pasando a 80 millas por hora. Pero bueno, voy a manejar yo. No tengo ni palabras para explicarlo. No lo sé qué me pasa. No tengo la menor idea. Me pasa que veo un puente y se hace caca en los pantalones. Me asustan la altura, pero de una manera que no lo sé explicar, no sé por qué. Me entró fobia de las alturas. Puentofobia. Puede ser alturofobia, ¿se dirá alturofobia? No lo sé. Bay Bridge. Vamos para el Bay Bridge. Ahí. Toma la salida. Yo creo que vamos a tener un problema grave en los futuros viajes del dúo Pirulí, Catrinita y yo, porque mi copiloto cuando ve un puente alto se raja ahí mismo. Mírala por allá afuera como está, pobrecita. Quiso parar aquí un poquito antes del puente para coger un descansito y no sé si lo va a poder superar o si voy a tener que ponerla a dormir y esperar a que se duerma para poder cruzar el puente. Estamos en un parqueo aquí de una iglesia. Encontramos justo antes de empezar a subir un puente que no sé si va a ser altísimo como... Bueno, el anterior no era altísimo, pero no sé si este va a ser más alto o menos alto. Sé que es un puente y Katia entró en un ataque de pánico. Se pone muy nerviosa y asustada y entonces yo me pongo a reaccionar también, tal vez no de la forma correcta. No sé qué hacer porque no puedo ayudarla. Yo no siento miedo, entonces le digo no tengas miedo, no sé qué. Ella se pone enojada conmigo y nos ponemos a discutir y eso no es productivo. Por lo tanto, no sé, le voy a dar un tiempo ahí.
descansar, no sé. Yo quisiera que se recostara en el asiento, cerrara los ojos, se quedara tranquila, tal vez escuchando un poco de música, pero ella no quiere, dice que con los ojos cerrados no podría, y entonces estamos en eso. Decidiendo aquí, estamos tomando un descanso obligatorio y ya luego continuaremos. Pero ¿dónde estamos? Yo creo que ya llegamos. Yo creo también, porque aparcaste, pero no veo dónde. En la descripción del lugar dice que es un lugar arriba de un bar. Ajá. ¿Qué se llama cómo? Donde hay música siempre, pero que más o menos a las 10 de la noche se quedan tranquilitos para que uno pueda dormir. Así que espero que no sea un desastre. Vamos a investigar si llegamos y... Gracias. Si hay lugar para nosotros. Gracias por soportarnos. Como pueden ver, hoy no estamos trabajando en la autocaravana. El día 5 de julio cumplimos 2 años de matrimonio. Y Mauri decidió regalarme un paseo y eligió Fairhope, una pequeña y pintoresca ciudad en el sur de Alabama, que está muy cerca del océano, que los dos extrañábamos. Bueno, el panini, ¿cómo se llamaba? Panini del barrio francés o de la esquina francesa, ya justo estaba cerrando. ¿Y con esto iremos para la playa? Y aquí ni sé dónde está. No, pero si aquí no hay playa. Katia sigue preguntando de playa. Yo no sé quién le dijo a ella. ¿El calor que hace? ¿No hay una playa? Yo no puedo creer que en este hermoso pequeño pueblo no haya un lugar donde comer. Está atrás del Dragon Fly. Aquí atrás del Dragon Fly. Acabamos de salir de ese lugar. No voy a decir el nombre. Ese lugar de ahí. Y nos comimos. ¿Qué te comiste tú, Catrinita? Un burger. Una hamburguesa. En este restaurante, como en otros más adelante, me encontré personas con caras largas. Personas que te están atendiendo y no están contentas de estar en el lugar donde trabajan. Y eso un poco que me choca. Pero bueno, al final las cosas bonitas, los edificios, los paisajes taparon todo aquel drama, por suerte. Llegamos. ¿Vas a entrar aquí contigo? Pero ya. Aquí abajo está vibrando ahora mismo El cantante. lo que está hablando el cantante de abajo con su... Yo espero que esta noche nos dejen dormir porque lo mato. Quiero irme para la playa. Vamos para la playa, tráeme la toalla. Vamos. Pues después de casi 2 años, llegamos al océano otra vez. No, está riquísimo, pero rica. Ay, no, ya.
¿se lo habíamos comentado ya o no? Que hoy es el día 4 de julio. Día de la Independencia Americana. Es el día en que se celebra la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, hay muchos patriotas aquí vestidos con la bandera americana. Hay muchas personas celebrando y en ese ambiente. Y nos dimos cuenta, yo empecé a notar que hay muchos barcos aparcándose aquí frente a nosotros. Y hay también un montón de gente aquí en la playa. Mirando el mar. Y yo dije, eso es que van a tirar fuegos artificiales aquí. Ya por hoy nos vamos a descansar. Al final el barcito estaba apagado, no había música, no había nada. Qué de cara, güey. Todo tranquilito para descansar, para dormir. Descansar de un viaje largo y de una semana de trabajo. Nos vemos mañana. Buenas Chao. noches. Buenas noches. La cocina más linda. Mira, qué sexy. ¿Qué está comiendo, Catrinita? No lo sé. Algo para llevar. Sí. Y al final decidimos comer aquí porque tal vez tengamos tiempo. Tal vez. Pero estamos atrasados para ir a un lugar a que nos arreglen y nos hagan relajarnos por un rato. Pero vamos a desayunar rápido. Bueno, ya llegamos a donde se supone que debíamos llegar, pero esto está un poco sospechoso, ¿sabes? Esto es una casa en una subdivisión, en un barrio normal, de casas bonitas. Y se supone que debíamos estar en un negocio que es una spa. Pero bueno, no vamos a juzgar el libro por la carátula. Vamos a entrar y ver de qué se trata. Place at downtown, right in downtown. So it's really nice. Fantastic. Yeah, y'all have a seat. Go ahead and be filling that out. Bueno, ya salimos del libro con la carátula rara, que por dentro estaba muy bonito y muy interesante. Sí. Resulta que es una señora que le ha dado masajes a celebridades, deportistas famosos y una inmensidad de personas, príncipes, coroneles, de todo. Sí. Y tiene una experiencia grandísima y muy amable, muy bonita persona. La casa estaba preciosa por dentro, lo disfrutamos mucho y pasamos un buen rato, nos relajamos. Mucho. Y ahora, ¿qué toca? Playa. Playa de verdad, playa salada, playa azul con arena blanca. Bueno, eso espero. Exacto. Vamos para allá. En camino a Gulf Shores, mirando que el cielo estaba un poco nublado y con la esperanza de que nos dejara disfrutar del mar por un ratico. Llegamos al océano. Llegamos. Al océano azul y salado. Bandera amarilla. Precaución, lluvia y de todo. Vamos a ver cuánto está fría el agua. Estamos aquí escondidos atrás de una casita, escondidos del agua. Que anda una tormenta por ahí y ya llegó hasta aquí. Después de, 15 minutos de baño, tuvimos que correr. Vamos a ir al carro a poner la cámara Y encontrar algo que hacer. ver qué hacer. Llegamos justo al mar y nos metimos.
Y estaba especial, calentico, calentico. Qué rico. Vamos al carro. Vestido de naturaleza, vestido de viento. Es una forma de secarse sin tener que estar así. Pon la toalla ahí y ella sola te seca. Secado automático. Por esto es que hace falta un camper, ¿sabes? Ajá, mira tú, no se puede hacer esta No hay que vida en un carro. vestirse aquí sentado en el asiento del chofer y todas esas cosas. No hay cosa. Ni secarse en el asiento porque afuera está lloviendo, ¿eh? No, hace falta una autocaravana. Hay que terminar la autocaravana ya. Ya. ¿Vieron qué día de playa más hermoso? Bueno, ya llegamos al restaurante que queríamos. No hay casi nadie, Catrinita, ¿eh? No, mira, está vacío. Y la tormenta está ahí detrás del restaurante. Digo, tengo un frío, pero... Vamos frío. Mírame eso. Esta mujer. Too, but we're curious about your waiting time. Este restaurante está imposible, hay una espera. De 1 hora y media. Ahora anunciaron ahí la mesa de 5 y la gente empezó, ¡eh! ¡Ganamos la lotería! Bueno, restaurante número 2. Y ahí vamos a comer un helado que nos sirviera de gasolina hasta llegar al pueblo donde estamos, pero decidimos que no, que esto aquí se ve prometedor, pero ahora creo que ya no, porque se ven como 500 personas aquí afuera. Vamos a preguntar cuánta es la espera. Is there better chances for 2 than for a bunch? There's a better chances if there are any open stools at the bar right now. Calificamos aquí para sentarnos en la barra. Vamos a brindar Vamos a brindar. por 2 años de matrimonio. Te quiero, mi vida. Yo te quiero. Aquí está lo que se va a comer Catrinita. Esto yo lo voy a comer porque tú ya acabaste el primer trago. Todavía no se ha acabado, está por la mitad. Y es un daiquiri, que eso lo que tiene es un poquito así de alcohol y limón y azúcar. Y el azúcar contrarresta el alcohol. Y este es un Long Island en honor al Dechi, y en honor a Dennis de Rosa, que me enseñaron a tomar Long Island. Salud. Por la ventaja de ser 2 personas nada más y no ser un grupo de 40 como los hay aquí, entramos a un restaurante donde hay una cola de más o menos 1 hora de espera y sin embargo entramos, nos sentamos en la barra, comimos y ya. Así es que ahora vamos a buscar un helado y después para la casa. Ahora lo que nos queda es darle una segunda oportunidad al lugar donde desayunamos ayer para hacerlo con calma y despedirnos de Fairhope y coger la carretera que está lloviendo. Esto es para que conozcan la lluvia porque allá en Chattanooga nunca llueve, ¿eh? Ya. La lluvia nos persigue donde quiera que vamos. Vamos a coger la carretera para la casa. ¿Estás listo? Tenemos café, tenemos dulcecito para el viaje. Estamos listos. Vamos. Son las 11 del día aquí, pero son las 12 en la casa. Y vamos a llegar A las 6 y algo por allá. Sí, allá. a las 6 de la tarde de allá. Paramos un momento para hacer gasolina y estamos en un buen camino. Tomamos un recorrido alternativo y pasamos justo al lado de los 3 puentes de hace 2 días. Entonces fue un camino un poco más relajado. Por suerte no estamos encontrando agua, no estamos encontrando viento, tráfico. Está muy buena la carretera. Tienen que ser parte de Elsa, ¿no? Probablemente. Aquí estamos parados en seco. Catrinita me dijo, vamos a parar y comer algo. Y yo le dije, no tengo hambre. Seguimos un poco más. Vamos a seguir. Entonces ahora mira dónde estamos. Sí, bueno.
Llegamos a casa. No sé si decir por fin o no. Por fin sí, porque casa es casa. Pero no, porque ya se acabó las vacaciones. Así que un poco triste. Me gustó mucho el viaje, A mí también. lo disfruté mucho. Muy corto. Estoy muy contento de estar casado con mi esposa Menos y de mal. celebrar 2 años juntos. Pero llegamos a la realidad. Hay que ir a trabajar. Mañana hay que ir a trabajar, Hay que ir a trabajar para que un día esta sea la normalidad. que hay que trabajar muy duro la semana y los fines de semana para Exacto. lograr terminar nuestra autocaravana Exacto. y empezar a viajar y Y vivir dedicarnos viajando. a hacer videos, a disfrutar y otras cosas que nos den tiempo a A disfrutar mucho más A vivir una vida en vacaciones. y enseñarles todas las cosas bonitas que vamos a hacer. Así que la próxima vez estaremos otra vez en el taller, no se preocupen. Ya. Gracias por acompañarnos esta vez. Espero que les haya gustado el paseo. Nos vemos la próxima entonces. Chao. Adiós. Mira quién llegó. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te portaste bien?